Mi nombre es Norma Echevarría y hoy vamos a hablar de diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños. Primero les aclaro que yo no soy psiquiatra de niños. Hace muchos años que trabajo en el área del trastorno por déficit de atención con familias y con adultos, y también trabajo con adolescentes y con chicos. Pero es muy importante tener presente cuando hacen la pregunta, para cualquiera de los que somos especialistas o que tenemos mucha experiencia en este tema, ¿cómo llegamos a un diagnóstico? El diagnóstico de TDAH es un diagnóstico eminentemente clínico. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien la sospecha puede venir de los padres, del pediatra, de un docente, porque se presentan determinadas características que después las vamos a poder enumerar, que son las características que aparecen en el DSM-5, que en los niños tienen que haber más de 6 o más de estas características, que pueden estar presentes en más de un entorno, ¿sí? Porque no nos sirven que se den solamente en la casa o solo en la escuela. Van a tener que generar una disfunción, ¿sí? Y van a tener que ser diferentes a lo esperable para la edad de ese niño. No podemos decir que esto es algo estático. Lo vamos a comparar, si tiene 10 años, con lo que debería a los 10 años hacer otro niño, de alguna manera neurotípico. Segundo, esto es un desorden del neurodesarrollo, no es una enfermedad. Por lo tanto, no tenemos una función que estaba bien y después tiene un funcionamiento desviado. Acá lo que debemos comprender es que dependiendo de la edad del niño de manifestación, cuantos casos son más severos, más precoz va a ser la disfunción. Cuando el niño tiene un trastorno mucho más importante en cuanto a la severidad, probablemente el diagnóstico va a ser antes. Cuando un niño tenga más síntomas de disregulación emocional, más síntomas de hiperactividad o presencia de trastornos de conducta, más precoz va a ser la detección. ¿Por qué? Porque son sus conductas las que van a llamar la atención de los padres, de los abuelos, de los amigos, de los docentes. Entonces, pensemos que acá no podemos medir un elemento en sangre, no podemos dosar ninguna sustancia, no tenemos marcadores todavía, no hay ninguna imagen, no hay ningún elemento, ningún software, ningún plan que te diga este niño tiene TDA. Sí, el conjunto de muchas evaluaciones de un equipo integrativo donde haya distintas funciones que se van a evaluar. En esa edad tenemos que descartar que haya un retraso madurativo. Tiene que haber distintos tipos de pruebas según tenga o no lenguaje, algo que ya es más específico. Yo quiero que ustedes se lleven nada más que lo que vamos a hacer no solamente es pensar en la posibilidad de que esas conductas obedezcan a el TDA, sino que lo que tenemos que hacer es entender si la presencia genera disfunción y dónde la genera, porque de acuerdo a eso vamos a poder intervenir. Y en la infancia vamos a requerir de los docentes, si el niño está en la etapa escolar, vamos a requerir de esa información que va a ser tan importante, mandarle a los docentes que completen algunas escalas, porque en el consultorio, por más que tenga muchas horas de juego, de evaluación y de observación, un niño no va a poder reproducir todas esas conductas que sí lo puede presentar a lo largo en su casa o en la escuela. Entonces necesitamos de esa información, una información seria que nos permita entender en qué condiciones surgen esas respuestas. Cuando tenemos esa información de los docentes, de los padres, de los abuelos, porque no, si son más grandes, de hermanos, nos permiten ver esa interacción en el entorno, con esa información más nuestra evaluación podemos aventurar un diagnóstico. El diagnóstico en los niños no es estático, no podemos poner un sello y queda estático porque ese cerebrito va a ir evolucionando. Y si tenemos una aproximación diagnóstica, tendremos un abordaje integrativo y todo eso va a generar modificaciones en esa posibilidad que tiene. Por eso el entorno es sumamente importante incluirlo. No queremos rotular cuando ponemos un diagnóstico, pero necesitamos un diagnóstico para saber qué hacer y también para saber qué no hacer. No queremos realmente decir tenemos o no tenemos como para poder decir, bueno, a este lo dejamos porque no nos ocupamos. Sí, necesitamos entender lo que sucede para rediseñar estrategias, para modificar situaciones en el entorno inmediato, para cambiar la modalidad en la que le podemos presentar el material para aprender y cambiar muchas cosas así en que estos chicos no fracasen. Y eso nos lleva
a que la posibilidad de que se depriman, que tengan trastornos de ansiedad severos, que sufran de bullying, que tengan problemas de autoestima y que realmente lo pasen muy mal desde muy pequeños, creyendo que el problema son ellos y no que tienen un problema, puede cambiar. Por lo tanto, toda esta explicación tendrá que ver con los comportamientos, las conductas. Son niños que no pueden hacer lo que deberían hacer. Lo vamos a mirar en distintos entornos, de distinta forma, con escalas. Hay distintas escalas que abarcan muchas cosas, no solo estos síntomas. Debemos tener la posibilidad de detectar que muchos de los padres que consultan por síntomas de desatención, de hiperactividad, de niños desafiantes o con conductas rígidas, están dentro del trastorno del espectro autista. Pueden ser casos severos o casos leves, pero estamos presentándonos en sociedad con muchos desórdenes que los pediatras no ven. Y eso también es nuestra misión. Los pediatras deberían tener en su formación mucho más entrenamiento, porque son los que van a ver por primera vez ese bebé que no hace buen contacto ocular, que tiene una situación diferente con respecto a otro bebé en el intercambio, con respecto al desarrollo del lenguaje y muchas otras cosas. Por lo tanto, ustedes como papás tienen la obligación de ser expertos en cada uno de estos temas. Si tiene TDA, recuerden, no va a ser un diagnóstico estático, no es un diagnóstico hecho por una sola evaluación ni una batería de test, sino es por el resultado integrativo de un montón de observaciones y de situaciones que no son solamente hechas en un consultorio, ¿sí? O sea que en realidad esto es solo el ABC, ¿sí? Es mucho más complejo, pero para que ustedes sepan, recurran a profesionales que tengan mucha experiencia y que también sean suficientemente empáticos con ustedes para acompañarlos en ese sufrimiento. Les mando un abrazo.